Me gustaría no ni siquiera perder el tiempo y en algo que fundamentalmente ustedes están viendo ahí. Y en estos momentos, lo que pasó en el Nacional con lo que es de público conocimiento, que ustedes no van a creer que el error más grande que van a tener los médicos en este caso, y todo está basado en esto, en la historia clínica. Como médicos, y yo también soy forense, lo único que les puedo decir es que si uno no escribe bien la historia clínica legible y hasta horario si se quiere, y siempre va a ser una pelea, lo único que a nosotros nos protege legalmente es lo que está escrito. Pues ahora que están encima de los médicos, que negligencia, que esto, que aquello, no hay ninguna protección. Lastimosamente yo vi los primeros informes y ni si eran jeroglíficos y lastimosamente eso se va a ir así a la fiscalía y los médicos van a tener que defenderse de qué es lo que pasó. Por eso yo les insisto, lo básico de escribir, lo básico de hacer bien, de tratar de entender lo que empieza con la primera consulta y por más que ustedes de repente alguna vez atiendan en privado, lo escriban. Ahora hay planillas electrónicas en las que uno puede mantener directamente ahí ya guardado incluso, pero no hay otra cosa que nos pueda proteger más que hacer una buena historia clínica, ¿verdad? Por eso que hablamos que la herramienta que utiliza el médico en todas las materias lo van a dar en todos lados, lo van a dar tanto en pediatría, en gineco, hasta en las especialidades, ¿verdad? Y yo hablo de las cosas grandes. Eh, por ejemplo, clínica médica es mucho, la historia sí que es mucho más precisa y mucho más extrema. Al menos en cirugía somos un poco más, mucho más fácil porque no nos enfocamos a lo mínimo que un clínico busca. Pero de todas formas es lo principal y es lo mismo. Lo único válido, y mira, estamos hablando es ya de la época de Hipócrates, ¿verdad? No puedo yo estar si un residente o un interno hizo y ese jefe no fue capaz de revisar con él esa historia, porque yo siempre defendí que los residentes son gente en formación y no son responsables. Entonces yo no puedo entrar nomás a operar sin conocer esa historia y es el viejo aforismo que dice, no trato a quien no conozco. ¿Y cómo voy a conocer esto? A través de una historia clínica que es la herramienta y nada, va a ser ahora, por más que ahora todo se transforme, como yo les digo, y tengamos historias clínicas ya todas sistematizadas por computadora igual. Hay que escribir porque no hay nada que nos pueda defender caso contrario. Y no se olviden de esto. No es que yo vengo, entré y fulano me dijo que tiene una apendicitis porque tiene dolor y me voy y me puedo encontrar con una realidad totalmente diferente. En cirugía, a lo que más le tenemos miedo no es ni al tórax, es al abdomen. El abdomen es una caja de sorpresas. ¿Y cómo empezamos nosotros? ¿Cuáles son las características principales? Y anoten porque el primer parcial se va a basar en todo lo que yo estoy diciendo ahora, qué significa cada una, qué es la historia clínica. Entonces, tienen que tener, yo casi siempre paso mis clases para que ustedes también de alguna manera lo lean, pero tienen que entender que las clases son como una ayuda a memoria o como un mapa conceptual. Igual al salir de acá tienen la oportunidad de centrar lo que yo les estoy transmitiendo de tal manera que ya lo fijen. Esa es la manera práctica con la que uno tiene que tratar de aprender. No es de memoria, es entender lo que están diciendo. Y acá realmente nosotros, para empezar, la característica de una historia clínica que es la relación directa entre el que está con el paciente, ¿verdad? Que va a ser en este caso el médico y el paciente directamente. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a analizar o sintetizar? Y de acuerdo a lo que te refiera, que vamos a ver cómo se define, y
a los signos, a los síntomas, a los antecedentes de la enfermedad, tanto actual como remota que vamos a ir definiendo, entonces hay y se inicia una historia clínica que es única, que está integrado con todo lo que pueda uno sacarle, y muchas veces es muy difícil sacar información porque hay pacientes y pacientes, incluso hay pacientes que no quieren colaborar, otros pacientes que no están en condiciones de referir la historia y lo hacen por terceros, y ahí ya vamos a poner que no merece fe, ¿verdad? Y esto tiene que ser además fundamentalmente cronológico. Cronológico significa en tiempo, desde cuándo hasta el ingreso o qué le trajo, el motivo por la que le trajo a un hospital o a un lugar a consultar. Ustedes saben, el paraguayo es muy última hora y generalmente viene ya cuando no aguanta más un tipo de dolor que pudo haber llevado años. Entonces vamos a ver que tiene que, es como una narración, pero va a tener que estar orientada por problemas. O sea, si yo tengo un paciente con dolor en epigastrio, entonces vamos a tener que orientar y insistir sobre esto fundamentalmente. Al final también yo, simplemente una cuestión de que ahora hay que ver, porque ustedes van a llegar hasta los exámenes, porque como digo, los médicos no somos adivinos, necesitamos métodos auxiliares, y de acuerdo a lo que uno tenga en pensamiento ya por lo que le está contando el paciente, entonces hace el pedido de los estudios. Cualquier, y ojalá que también lo integren eso en el interior, pues eso pasa cualquiera de estos, y ustedes saben, voy a dar un ejemplo clásico, por ejemplo, que yo no puedo hacer un pedido ni por más que yo tenga clara la sospecha de un paciente que sea portador de VIH, yo no le puedo pedir un examen sin que él no tenga y no dé su consentimiento. O sea, ese paso de información entre médico y entre paciente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces tiene que estar con un consentimiento de todos los procedimientos eventuales o de los pedidos de estudio. El paciente tiene que saber, tiene que tener, incluso muchas veces, como les dije, en caso de VIH, nosotros ni por más que tengamos la certeza, si no accede, no podemos realizar. Y esto es lo que más quiero que vean, tienen que estar escritos con letra clara y legible por ustedes, ¿verdad? Porque como les dije, yo ahora me apena muchísimo de que yo tenga que ver jeroglíficos, y es peor porque la fiscalía va a ser mucho más duro con eso, porque no va a entender, va a acudir a un forense que puede estar de mal humor y no dar la realidad de lo que pasa, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los tipos de historia clínica? Y va a ser según las circunstancias eventualmente, para que ustedes vean si estamos en las urgencias, y ojalá ustedes hagan guardia con sus instructores en un hospital, porque por eso es que yo necesito que estén con un cirujano, que puedan entrar incluso para ver el final a través de lo que ustedes pensaron, si era una apendicitis, si pueden entrar a cirugía mejor. Por eso hablamos que puede haber una historia de emergencia, que es una hoja diferente en todos los hospitales, en donde es una hoja mucho más simplificada. Entonces tenemos unas historias de emergencia. Otra es la historia en el consultorio externo, en la que uno abre y tiene una carpeta, y lo que pone es el motivo o la evaluación, o si va a seguir con lo mismo, ¿verdad? Y también está la historia de la hospitalización, que en estos mismos momentos seguramente que los internos ya se están visualizando que es algo universal, es lo mismo en todo el país, y tiene más de 7 páginas. Pero ahí, en todo caso, es así. Y otros que manejan las APS o las USF, que son las que tienen que, determinados lugares tienen que estar haciendo un control. Entonces, también tienen su forma y sus
su protocolo es diferente a la hospitalización. Hasta el paciente que es trasladado en una ambulancia tiene una hoja especial que completa y que cuando recién entrega el paciente a la guardia, ambos firman. Y después tenemos, según los tipos de pacientes, por eso le estoy hablando de que muchas veces hay pacientes ancianos cuya historia son referidas ya por sus familiares. Tenemos pacientes pediátricos que también va a ser, de acuerdo a la edad, más referencia de la madre o del padre o del que le cuida. Muchas veces hasta historia de que te llega un paciente en estado terminal y uno apenas puede tener la historia que sea. ¿Cómo se inicia esto? ¿Cómo uno se acerca? ¿Cómo se acerca al paciente? ¿Cómo se inicia? 2 minutos porque mi gato acá me está por matar. Jacqueline, afuera. Jacqueline. Mi gata también quiere dar clase, entonces está ahí detrás de mi computadora tratando de agarrar. Esta entrevista que ustedes ven acá, esta relación directa médico-paciente, es lo que ustedes tienen que tener. Ustedes para ellos, y espero que no cambie esto a pesar de todo, de que ellos nos ven como dioses prácticamente, en el sentido de que ellos acuden por una dolencia y tienen la confianza de que nosotros le encontremos la cura. Y eso significa ganarse la confianza. Ustedes en el interior le van a hablar en guaraní. Yo también, si el paciente viene del interior, hablo en guaraní. Lo que tienen que encontrar es lograr esa conexión, no ser prepotentes, más que nada, sino ubicarse siempre de que ese paciente viene por una dolencia y ustedes tienen que ganarse su confianza. ¿Cómo esto? Es con la seguridad de que ustedes tienen que demostrar. Nadie sabe todo, pero ustedes tienen que demostrar seguridad. ¿Por qué yo voy a hablar del aspecto? Porque no puedo pues estar siendo médico y teniendo, no sé, una vestimenta desastrosa. No sé, es como irme a una peluquería, yo me quiero teñir el pelo y la peluquera tiene su pelo no sé, realmente mal teñido. El aspecto externo de un médico siempre tiene que marcar la diferencia. Y eso ahora es muy fácil. Ustedes van a usar su conjunto de chombas y pantalones casi siempre, incluso en los hospitales. Y eso tiene que marcar el aspecto también de que ustedes tienen que demostrar, por más que al salir de allí sean otras personas, por más que de ahí uno salga a bailar, pero en el momento de estar en un centro hospitalario, estar en su consultorio con un paciente, el aspecto es importante. Les repito, el lenguaje, demostrar tranquilidad, amabilidad, ser directos, ¿verdad? Muchas veces. Eso es lo más importante, aunque ustedes no crean. Si nosotros tenemos un paciente paliativo, un paciente en una etapa final y ya vemos por su característica física, a ese familiar es mejor hablarle en forma directa, que no va es mejor que entiendan y le digan antes que mentirle. ¿Cuál es el soporte fisiológico de una historia clínica? Que realmente en algunos lados ahora nosotros tenemos la serie de... Es la historia clínica, que es lo que escribimos, que es que yo les digo es universal, es la misma historia que ustedes tienen en Concepción, en el hospital, para la urgencia y para la internación. Eso mismo hay también, está en el hospital, está en Asunción, es única. Lo que nosotros acá vemos de repente, porque acá hablan de estudios radiológicos y muestra hasta los dientes muchas veces, si es que hay o no videos, pero nosotros más que nada, esto es ya más forense, ¿verdad? Pero ahora todo, al menos en el nacional, por un sistema ya tenemos todas sus radiografías, sus análisis, el soporte informático de tener su análisis, de ver directamente.
Y el caso de dudas, porque nosotros tenemos muchos casos de abusos que también a lo mejor ustedes pueden encontrarse ante violencia contra la mujer en la que viene golpeado, muchas veces también hay que incluso sacar fotografías de eso y avisar inmediatamente, porque la mujer casi nunca quiere denunciar. ¿Cuál es la función de la historia clínica? Y esta es nuestra arma principal en la parte asistencial. Hasta ahora es escrito en el IPS, es totalmente una historia clínica que ya no se escribe prácticamente, pero también ahí yo he visto muchos errores, porque entonces yo pongo, si el paciente viene por una P, hago simplemente un copia y pega y no me siento a hacer bien la historia. Simplemente de historia de AP y agarra y pone o de vesícula y también tiene sus fallas, pero esto también queda. Entonces, en los centros, ojalá que se llegue a todos los lados, porque yo he visto ahora que el sistema GIS que están implementando en todos los centros del país es una historia básica, no llega para un hospital especializado, pero sí para una APS. Entonces, ahí. También por una cuestión docente, ¿para qué también queremos tener todos los datos de la historia? Para hacer estudios, para ver epidemiológicamente. Uno tiene que saber al día por epidemiología cuántos pacientes entraron por fiebre y dolores articulares, como está ahora en este momento la chikungunya en primer lugar, y todo eso tiene que estar registrado para que sepamos día a día cuántos pacientes hay. Hoy, por ejemplo, le digo que hay más de 140 pacientes internados en el Hospital Nacional, más de 80 por cada turno están consultando por dolores y para eso sirve. Y también, de acuerdo se verifican estas historias y esto significa que uno tiene que continuamente mejorar esta calidad porque hay que llenar concretamente. Y al final, con esto, si yo no puedo demostrar que yo atendí tanta cantidad de pacientes en un hospital, no puedo planificar qué medicamentos usar, en un tiempo determinado, cuánto paracetamol, por ejemplo, necesito para 140 pacientes y eso multiplicar por 30 días y eso te llevará un año. Y lo fundamental que repito es la utilización en los casos legales en aquellas situaciones jurídicas que se requiera. Ante cualquier duda, no es que el familiar tiene que agarrar y denuncia a la fiscalía. Entonces, esos papeles son fundamentales. Y no es porque el residente hizo sola la historia, no. Acá hay un cronograma de guardia y realmente acá el que es responsable es el médico de guardia. Por eso es una cadena de responsabilidades. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos esto? Y fíjense, porque uno está primero en los hospitales grandes, a no ser en un RAC, que significa recepción, acogida y clasificación del paciente, que ahí es el personal de enfermería el que le ve y ya tiene que sostener para ver a qué médico llamarle eventualmente. ¿Qué es lo primero que se pide? Son los datos de filiación. Los datos de filiación que generalmente, no sé también en Concepción cómo está, si es que ya lo hace la parte administrativa y ya le pasa al médico. Y nosotros empezamos con los antecedentes. Uno, antecedentes familiares, ¿verdad? De la historia, incluso hasta de repente, como van a ver en clínica médica, van a ver hasta si ustedes ven si le conoce la vinchuca, eso es famoso, ¿verdad? Y nada. Pero acá los antecedentes de la enfermedad actual es lo más importante para todos. Y es de su estado, del trajo, del estado por la que vino a consultar. En los antecedentes personales y directamente al AEA de la enfermedad. O sea, que los motivos que es la enfermedad actual, que es lo que le lleva. De esto, primero, ¿qué le trae señora o señor a la consulta? Y el motivo de consulta va a ser tu eje principal para empezar a ver y a desmembrar y a realizar la historia clínica y después lo otro, ¿verdad?
Hasta historia de alergias, tiene que tener como parte importante de medicamentos que estaba tomando antes incluso del ingreso, hasta de los médicos yuyos, de los remedios yuyos que fueron indicados, porque hay cada loco con su tema también. Nosotros estamos camino al hospital, hay un paciente hay un médico, entre comillas, médico, ñana, que yo veo que tiene más pacientes que las 2 USF que están alrededor. Y esos son los pacientes que llegan complicados. Alergias especialmente tienen que preguntar el tipo de alergia, porque de repente una dipirona, por más que ustedes quieran hacer el bien y calmarle el dolor, hay muchísima alergia a la dipirona y le puede matar. Por eso es importante, no solamente a la penicilina, sino también hay al ketorolac, a la dipirona. Entonces es importante la alergia a medicamentos y alimentos que sufrió a lo largo de su vida. Y ahora estamos en boga el tema de los alergias a los alimentos, el tema de la alergia al gluten, que produce muchísima sintomatología y se enmascara muchísimo, entra por un dolor abdominal y sin embargo ustedes pueden pensar que es una pancreatitis y es una intoxicación por gluten. Y de ahí vamos a sacar, si es que tiene que operarse, los riesgos quirúrgicos. Vamos al concepto de la enfermedad actual. ¿Qué significa? Doctora, una consulta. Sí. Por ejemplo, en el caso de para hacer una historia clínica en una urgencia de una persona que llega en un estado así un poquito inconsciente o que no está muy consciente y que llega sola, pero necesita atención urgente, ¿cómo se hace? ¿Se le hace Eso, todo y después se hace o cómo? no, el paciente, por eso hablamos de una historia de emergencia. Si yo tengo un paciente que llega inconsciente, y eso ya ustedes van a ver también incluso en Concepción, porque he visto muchísimas motos, mínimo hay 20 así, ¿verdad? Viene inconsciente y uno le tiene que realizar todos los procedimientos. Hay un protocolo para hacerle, él llega inconsciente y hay un protocolo real. Probablemente lo único que vas a tener de historia y que tiene que quedar en claro es paciente traído por tercero, en este caso, entre paréntesis, bomberos, policía, porque también los policías le traen en su carrocería de su camioneta, o vino en una ambulancia, ¿verdad? Con supuesto, no, ahí no puedes asegurar nada, comprobable accidente de tránsito o apuñalado o con herida de arma blanca. Hasta ahí. Pero de ahí también el tratamiento es automático y eso vamos a ir viendo así, pero esas son las historias de emergencia. Lo que ustedes tienen que ahí, no van a poder recoger datos exactos, pero sí allí el examen físico es importante. Lo importante que tengan que poner en ese caso es cómo vino el paciente, si vino por sus propios medios, si le trajo a alguien, si los bomberos le trajeron, si le encontraron, ellos te van a decir así, que vino traído en una ambulancia, o generalmente los bomberos también le llevan, o traído por un particular que le tira y le deja abandonado en el hospital. Entonces ahí no van a poder hacer eso. Por eso hablé de una historia de emergencia que ahí no van a poder recabar datos. Allí nos vamos a centrar en el examen físico de lo que encontramos y ya en llegar probablemente a través del examen físico a porque si está hipotenso, si usted al examen físico encuentran un dolor o no puede respirar, entonces no vamos a basar en eso y eso es una emergencia. No es lo común. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Y vamos a lo normal, que significa, mira, fíjense, el AEA o la historia de la enfermedad actual, el concepto es el conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente en el momento de realizar la historia clínica. Y aclaremos acá que los síntomas es lo que el paciente refiere, es lo que te dice que tiene dolor en tal zona, que ustedes van a empezar a evaluar y vamos a ir viendo lentamente. Y los signos es lo que ustedes van a ver. Los síntomas incluso es una cuestión
no es objetiva, es subjetiva porque el paciente te está refiriendo. Y estos síntomas varían de persona a persona. El dolor que uno siente es diferente. Algunos tienen mucho más aguante que otros, o sea, tienen mayor, soportan mayor y otros en menor grado un tipo de dolor. Entonces, estos síntomas es lo que el paciente le va a decir. No es lo mismo, yo tengo fiebre, la fiebre de ustedes van a tener que corroborar por el examen físico. El dolor también lo van a catalogar, pero es lo que ustedes tienen que empezar a escucharle. ¿Dónde, cómo y qué? Y los signos, que es lo objetivo que ustedes ven y van a ver con el examen físico, es lo que la unión de eso es el concepto de lo que va a ser la enfermedad actual. Por eso la historia clínica se va a dividir en dos partes. Uno es la historia en sí que te va a referir el paciente, ¿verdad? Otro, el examen físico, y en conjunto forman la historia clínica. ¿Cómo está conformado estos antecedentes de la enfermedad actual? Estos antecedentes de la enfermedad actual están conformados en sí por la evolución de la enfermedad, o sea, cómo le trae, por qué le trae, la variación de los síntomas, como le digo, los síntomas incluso acompañantes, ¿verdad? ¿Qué tratamiento recibió? Si viene por primera vez, si es la primera vez que le pasa. Tratar de ver cuándo fue el inicio y si hay algo antes que se haya hecho, ¿verdad? Particularmente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, un ejemplo claro, así como una historia clínica, que el paciente viene por dolor en epigastrio, o sea, y te va a decir dolor de estómago, nosotros ya vamos a empezar a hablar en forma real, más técnica. Entonces, cómo empezó ese dolor, van a empezar a tratar de ver si fue antes de comer, fue después de comer, cómo apareció, si fue bruscamente, si fue lentamente, ¿verdad? Y sacarle uno a uno toda esa información. Y va a tener que estar conformado. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es la evolución. 24 horas, 48 horas. Hasta 48 horas nosotros vamos a decir que es una urgencia. Si pasaron más de 3 días, probablemente yo ya voy a tener, si tuvo una apendicitis, ya voy a hablar de que el paciente va a estar grave y probablemente ya está con una peritonitis. Por eso es que yo le hablo de que cirugía es algo transversal a todos. Y si yo no identifico por estos síntomas que el paciente tiene, por ejemplo, un dolor en epigastrio, que posteriormente irradia a fosa ilíaca derecha, que es un signo clásico que no todos tienen, pero que aparece, entonces ya me voy a imaginar que es una probable apendicitis. Es mejor fallar por exceso que por falta y no agarrar y darle nunca nosotros damos ningún tipo de antiespasmódico a pacientes con dolor abdominal hasta no estar totalmente seguros. Puede haber incluso algunas cosas agravantes, ¿verdad? Si una paciente es diabética, es mucho más grave esa enfermedad que en cualquier otro paciente, o en una paciente que tenga alguna comorbilidad o es portadora de lupus, o sea, enfermedades de colágeno, etcétera. También de repente puede cambiar, puede referirte cambios en los síntomas, que de repente el dolor era primero en un grado menor, que después se volvió intenso, que ya no pasaba ni siquiera con analgésicos. Y más que nada, ¿verdad? Que usa, porque primero acá el enfermo empieza a automedicarse, a tomar yuyos. No sabe a veces que eso es peor. Bueno, pero todo eso ustedes sentados al lado del paciente, vamos a ir desarrollando el interrogatorio para sacarle todo lo que podemos. Si vino por
una pérdida roja posterior a una defecación por una rectorragia, que se llama esto, o tenemos que empezar de cuánto tiempo, o ya tenemos que empezar a mirarle desde cuándo apareció la cantidad, y esto va a terminar otra vez con un examen físico de ustedes para corroborar, porque para un paciente perder un poco de sangre a veces ya es desesperante, y eso se corrobora con el examen físico a través del tacto rectal. Y necesito por eso que traten de estar en los hospitales. No es una clase práctica de 40 minutos. Si pueden, tienen que hacer guardia con ellos y ver realmente, atender ustedes, poder hacer el examen físico, incluso dentro del examen físico, el tacto rectal, ¿verdad? Solamente es la manera de aprender. ¿Por qué el paciente acude a una institución de salud, tanto pública como privada? Fundamentalmente, ¿cuáles son las causas? Y acá hay un desorden, pero de todas formas tenemos que después explorar a medida que uno está haciendo el examen físico. Tenemos que empezar ya a tocarle al paciente acostado. Él viene por dolor y ustedes sentados con la tranquilidad, objetividad, tienen que estar empezando a mirarle desde la punta de la cabeza, ver las conjuntivas oculares, si está pálida, ya se van a fijar. Agarren su mano, comparen con la del paciente, ya van a ver si está más pálido, si tiene un color amarillento, ya van a ver automáticamente. Incluso tomando el pulso, ustedes en caso de, como la compañera me preguntó, en un caso de emergencia, si tiene una taquicardia, ya van a saber que esa paciente está sangrando. Y todo esto tiene que ser muy ordenado, de cabeza, tórax, abdomen. Incluso uno tiene que tratar, y no estén solos nunca con el paciente, siempre tiene que estar con alguien más, todavía si es mujer, pero hay que revisarle desde la punta de la cabeza hasta los pies, porque de repente ella tiene un dolor referido y de repente podemos encontrarnos que está haciendo una obstrucción, o sea, está teniendo una embolia a nivel de las piernas. Entonces, por eso es que no podemos dejar de ver absolutamente nada. Vieron ustedes el examen físico que se convierte en la histoscopía, en la que uno le ve al paciente. Paciente cuya edad, o sea, un paciente joven, cuya edad tiene que coincidir con la que ustedes reciben por la afiliación, porque hay pacientes en los casos oncológicos que aparenta 20 años más de lo que tiene. Entonces, eso es la histoscopía, lo que a ustedes les impresiona. Vean ustedes, que vean ustedes si es portador, y si está en una posición playera van a decir que simplemente no impresiona enfermo. Si cuando está con dolor ahí en una posición especial tratando de parar, entonces van a ver que el paciente es portador de una afección aguda. Y cuando impresiona a un paciente que tiene una pérdida de peso importante, está ahí apenas hablando en el paciente portador de cáncer, entonces van a decir que ustedes piensan de que es portador de una enfermedad crónica. Por eso hablamos si el peso es importante, porque el peso, ahora hablamos de índice de masa corporal y vemos si es la talla, si es brevilíneo, si es longilíneo. ¿Cómo ven ustedes si impresiona palidez o no, verdad? Si cómo ustedes ven, porque al mirar la fanera también van a ver si no está deshidratado. También en casos de ver las funciones vitales o si está ubicado en tiempo por algún trastorno, por algún trauma. En el caso de las emergencias, rápidamente la histoscopía a ustedes les tiene que llevar a decir, esto es una urgencia, paciente pálido, sudoroso, taquicárdico, ¿verdad? Que apenas puede respirar, entonces es lo más importante. También dentro de eso está el examen psíquico, elementalmente.
el aspecto general, porque tenemos en esto, ahora tenemos el auge de los pacientes con enfermedades mentales. La salud mental es un problema actualmente, muchísimos casos de depresión, de esquizofrenia, de psicosis. ¿Qué actitud tiene ver? Hasta eso ustedes, estando sentados con el paciente, ya van a ver y ya tienen que ser capaces de evaluar. Repito, cómo es la exploración física, qué es lo que tienen que revisar. Más que nada ahora, ustedes fíjense que tenemos que ver de la cabeza al ver los ganglios. La chikungunya, ustedes no van a creer que da más que nada, usted da un aumento de los ganglios de toda la cadena cervical. ¿Cuál es la causa? No sabemos, pero los ganglios aumentados en toda la cadena cervical. Para tener en cuenta, hasta en la articulación temporomaxilar, hasta las orejas uno tiene que verificar, porque vamos a ir dando semiología por partes de cuello, que es la región de tiroides. Vamos a dividir luego todo esto, vamos a dar cuello, vamos a dar tórax, vamos a dar abdomen, fundamentalmente región inguinal y miembros. Y por supuesto, en base a esto, como siempre le digo, llegando más o menos hasta acá, ustedes pueden llegar a hacer que simplemente qué es lo que van a pedir, qué es lo primero que uno puede pedir y qué es el protocolo. Si ustedes piensan, primero los análisis de rutina, que es en sí, si un paciente es de emergencia, van a pedir un hemograma, van a pedir una hemoglobina de hemotocrito, su análisis de orina. Y un hemograma y un análisis de orina son la parte fundamental para todo dolor en fosa ilíaca derecha que viene. Pero para mí lo más importante acá, y eso ya es para cirugía 2, no voy a insistir en esta parte. Acá es lo principal, nosotros en ningún caso podemos se puede acceder, esto es único del paciente, ninguno que no sea familiar puede acceder a esto. Y para fines docentes hay un permiso especial que el hospital tiene que dar. Pero acá no se puede identificar, la historia clínica tiene que ser súper confiable. No es que yo puedo salir a decir, este paciente tiene VIH, etcétera. Por eso uno tiene que archivar y hay un periodo de tiempo de archivo que es de 10 años, prescriben, salvo que haya otra cosa, porque incluso ahora de repente te piden la historia clínica de un paciente que falleció, ponele hace 10 años. Entonces, según el Código Civil, que hasta ahora no se cambió, esta historia es válida por 10 años. Tengan en cuenta que tiene que estar guardado en un hospital, por más que ustedes tengan un consultorio posteriormente, esto es lo único que les puede proteger y el código está en contra nuestra, no puede desaparecer. El acto médico es un contrato y es una relación médico-paciente contractual, por más que no puede de ninguna manera esta historia no puede terminar en el basurero. Esta historia tiene que ser guardada mínimo por 10 años. Bueno, nosotros vamos a llegar hasta el diagnóstico. Y un diagnóstico se establece por la síntesis de lo que el paciente nos dijo, según recabamos la historia clínica, el motivo de consulta, los antecedentes de la enfermedad actual, el examen físico y de allí, según la ectoscopía finalmente, ¿verdad? Ustedes van a llegar a un probable diagnóstico. Mínimamente uno nunca puede llegar a menos de 3 probables diagnósticos. Nadie va a poder ser adivino sin tener métodos auxiliares. Entonces, hasta acá llega cirugía 1, en donde por la historia clínica del paciente, que ahora vamos a ir viendo uno a uno y vamos a empezar haciendo las particularidades de lo que es un examen físico y una historia a nivel de, digamos, de la región del cuello, a nivel del tórax, a nivel del abdomen, región inguinal,
región crural, miembros inferiores. Cada uno tiene su particularidad, pero en sí la historia no implica, por más que para los cirujanos directamente no vamos al examen de la región afecta, que siempre es abdomen más que nada, pero cada vez un porcentaje superior en tórax, o cada vez hay también heridas por arma blanca o heridas de arma de fuego y traumatismos. Entonces, cirugía 1 llega solo hasta acá. El examen, la historia, el motivo de consulta, la historia clínica, y vamos a ir dando poco a poco, y quiero que vayan a leer un poquitito qué significa signo, qué significa síntoma, que los síntomas que te refiere el paciente, vamos a ir viendo cuáles son los motivos principales que te traen a la consulta por regiones, porque una cosa es cuello, en la que yo puedo consultar por una tumoración, otra cosa es tórax, que puedo consultar por una dificultad respiratoria brusca o crónica, otra cosa es abdomen, en donde me va a traer un tipo de dolor. Entonces, los síntomas es lo que el paciente te está contando, y eso es lo que ustedes tienen que ver, y eso va a conformar parte de la historia clínica, de los antecedentes de la enfermedad actual. ¿Qué es el antecedente de la enfermedad actual? Lo que le trae, el motivo de consulta. El motivo de consulta que va, les digo, si yo tengo por una tumoración en región anterior del cuello, allí entonces yo voy a empezar a hacer la historia, a iniciar desde cuándo, el tiempo, en todo. Pero eventualmente el motivo de consulta, porque a lo mejor años tuvo eso, algo más le trajo y probablemente una complicación. Y lo objetivo es lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en ese cuello, la tumoración, cómo vamos a palpar, y eso es lo que vamos a aprender en semiología. Y necesito que junto con sus instructores, con la que yo me voy a reunir también, y espero estar con ustedes lo más pronto posible. Si no es esta semana, va a ser la siguiente, entonces podemos dar las clases más importantes ya en forma directa y presencial, y nos vamos desarrollando y teniendo claro junto con el equipo de instructores cómo van a ir, porque no es que te vaya a mostrar una P, nadie va a aprender si no hace una buena historia clínica y un buen examen físico ya a entrar a quirófano. Tienen que entender muy bien eso. ¿Preguntas? Sí. No, en ningún caso se hace analgésico, acordate de eso. Primero le vas a hacer una vía, después le vas a tener que preguntar los antecedentes de la enfermedad, su motivo de consulta. Por ejemplo, si viene por un dolor intenso, por más que llore, no le podés calmar el dolor hasta no estar seguro. Y para eso están los métodos auxiliares, ¿me entendés? O sea, el calmar el dolor significa para el médico que después le ve, ya va a cambiar hasta tu examen físico y me puede enmascarar y yo no encontrar, por ejemplo, un signo de Bloomberg o de reacción peritoneal, y me va a cambiar completamente la historia. No hay que hacer ningún tratamiento antes de tener. Si yo ya hago el diagnóstico de acuerdo al método, si de acuerdo al hemograma ya me viene que tiene leucocitosis, ya tengo el diagnóstico del examen físico que tiene reacción peritoneal y es una probable apendicitis, ya le estoy preparando para quirófano, allí recién le puedo calmar el dolor. Si hago el diagnóstico o si viene por un dolor intenso post ingesta de un asado o de un tallarín con la mayoría de comida copiosa y alcohol, yo pienso en una pancreatitis posterior a tu examen de ecografía. Al hacer el diagnóstico le vas a calmar el dolor. ¿Se entiende? Y bueno,
Yo lo que pasa es que yo quiero dar más clases de lo que realmente estaban acostumbrados, por eso el año pasado yo tenía 3 veces por semana clases, de tal manera a estar más cerca de ustedes. Tratar de hacerlo en forma real también es, puedo dar 3 clases de una vez y no dar. Yo no quiero dar una clase, yo quiero estar en contacto constante con ustedes, seguir, ser parte del proceso de ustedes e incluso podemos ser mucho más porque yo quiero basarme en historias clínicas, que es lo que actualmente a lo que se va a llegar, que son los métodos por competencia. Entonces yo tampoco quiero de entrada a Batatal, quiero que se vayan ahora y lean, aunque sea el libro de Margarita, en donde habla del examen físico, o mismo el libro de Banuno que van a tener en la facultad. También el delegado me pueden pasar para estar y yo les paso por PDF, sin problema. Pero necesito que hagan una retroalimentación. Volvemos y seguimos. Necesito que compartamos y las dudas las dejemos claras. ¿Está bien? Y es probable que también yo desde la próxima ya también les llame por... Y yo quiero poner un horario. ¿Qué hora le queda mejor a ustedes? ¿Qué días, doctora? Digamos martes y jueves. Para mí, a partir de las 6 de la tarde sería mejor, no sé, a ustedes o a las 5. Y esta hora me va a quedar bien por ahora porque yo estoy de vacaciones. Podemos mantener esta hora, mientras tanto, cuando dentro de un mes y más yo vuelva, ahí ya me va a ser difícil esta hora. Porque tengo un horario que cumplir, ¿verdad? Y también yo tengo clases con el Pacífico de 1 a 3 a 4 de la tarde. Pero martes y jueves puede ser que esta hora. ¿Y las 3? Está bien también las 3. Las 3 está bien, ¿verdad? Martes y jueves yo puedo, las 3 de la tarde. ¿Les parece? Sí, doctora, está bien. Sí, sí, está bien. Nos queda mejor así, nos liberamos más a la noche. Entonces, martes y jueves 3 de la tarde. ¿Está bien? Sí, Y doctora. pónganse las pilas, por favor. Dale, perfecto. Yo no quiero aplazar. Ya, yo les aprieto, pero no les ahogo. Trato de ser un poco la mamá de ustedes. ¿Está bien? Y ahí yo creo que la secretaria, les paso después mi número, que se comuniquen nomás ya los delegados también conmigo por cualquier eventualidad. ¿Estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿me vas a pasar el libro? Si tenés en PDF. Escribime, por favor, te paso. ¿Sí? Dale, gracias. Listo. Los martes pero no teníamos otorrino a las 3. Por eso verifiquen bien Sí. ustedes su horario y me dicen, ¿está bien? Dale, otra vez. ¿Te avisamos? Dale, gracias. A usted otra. Que tenga buena tarde. Chao, chao.